Buenas noches. Buenas noches, ingeniero. Buenas noches, doctor. Buenas noches, doctor. ¿Cómo están? Bien, gracias. Con frío. Con frío. Está bien. Hay que ayudar a bajar en la casa, así se quita el frío. Ok, qué bueno verles de nuevo. Si pueden encender un rato sus videos para saludarles. Vamos a trabajar la videoconferencia de esta semana. Creo que varios de ustedes ya es el segundo curso en la línea, digamos, de estadística, ¿verdad? Vimos ya un curso inicial, este sería el segundo. ¿Hay alguno que no haya llevado el primer curso? Que haya entrado hasta el segundo. Creo que no, ¿verdad? Todos lo llevaron. Sí, creo que todos los estamos en la clase, doctor. Estamos Ok. en consecuencia del siguiente trimestre. Qué bueno. ¿Qué cantidad de medallas, Sergio? Sí, licenciado, de las carreras que he corrido. Una de las carreras, maratones. Sí, medias maratones y 32K. Ah, ok, perfecto. Buenísimo. Ok. Bueno, muy bien. Nadie se ha presentado en la cafetería. ¿Qué pasó? Espero. Es bueno dejar ahí un recuerdo de quiénes somos, qué hacemos, como para en el futuro, históricamente o en este momento, que conozcamos un poquito a los compañeros. Voy a agradecerles que se presenten en el foro de la cafetería. Para cada una digamos, de las unidades, tenemos entre 3 a 2 videos de clases que se han dado completamente presencial para que ustedes puedan trabajar, observar, digamos, cada uno de los cálculos que se realizan en una forma, digamos, práctica como la que normalmente desarrollamos en el pizarrón, ¿verdad? Así que ahí tienen los videos. Entonces, porque el espacio de 1 hora es muy, muy corto, digamos, como para entrar al detalle de todos los cálculos como tal. Pero sí vamos a hacer una presentación general de los cálculos que conlleva esta primera unidad. La primera unidad, vamos a entrar a lo que es la regresión múltiple y, digamos, aumentando un poco lo que vimos en el curso primero de la regresión simple. Ahora lo vamos a trasladar hacia una regresión múltiple. Y luego, después de esta regresión múltiple, vamos a trabajar muestreo estadístico. Habíamos visto inferencia estadística en el curso anterior, pero lo habíamos visto en una forma muy general. Ahora ya vamos a adentrarlo con los diferentes tipos de estadísticos que podemos utilizar dependiendo, digamos, algunas situaciones especiales. Nosotros podríamos utilizar Z, podemos utilizar T-Student o podemos utilizar Chebyshev, ¿verdad? Pregunto, ¿entraron a leer sus materiales? ¿Ya leyeron algo? ¿Vieron algunos videos? ¿Cómo estamos? Sí, yo ya vi los videos, pues ya estoy tratando de entrar ya a la tarea y pues van surgiendo dudas, ¿verdad? Ok, perfecto.
Muy bien. ¿Quién más? Yo Hola, estuve doctor. molestando ¿Qué al, tal? al- Buenas noches, le saluda Luis, solo para comentarle que ya vi el material, ya leí también los videos, y como siempre muy detallista, y pues creo que no tengo ninguna duda por el momento. Ok, perfecto. Muy bien. Jorge Pais. Sí, gracias, doctor. Yo estuve molestando al Nelson, porque sí, Ok. está haciendo las tareas y viendo su video como que era la película Los Vengadores, va a verla una y otra vez, porque para poderle entender algunas cosas, ¿verdad? Ese es el chiste que tienes que jugarlos Tengo ahí. muchas dudas Y sí, se puede. con el ejercicio de muestreo, pero quizás hoy, después de esta conferencia que tengamos, tal vez más claro, ¿no? Va. Ok, voy a entrar entonces y vamos a procurar dejar un espacio para preguntas al final para que, digamos, algunas situaciones generales las podamos ver. Nelson es un muy buen apoyo, pueden apoyarse en él, es muy colaborador y realmente está siempre en la jugada, ¿verdad? Así que yo le agradezco a Nelson, él es, creo yo, un muy buen apoyo para todos. Entonces vamos a entrar en materia y vamos a... Bueno, primero que todo, vamos a... la regresión simple, nosotros la vimos en el curso anterior. ¿Se ve ya mi presentación ahí? Sí, se mira, licenciado. Sí, Ok. Nosotros veíamos primero una variable dependiente contra una independiente, pero también podemos desarrollar un modelo donde, digamos, nosotros podríamos colocar más variables independientes, no solo una. En el afán de tratar de explicar mejor el fenómeno, podemos incluir más variables. A medida que incluimos más variables, vamos a ir teniendo un coeficiente adicional para cada una de las variables. El modelo general simple era A más BX. Si introducimos una nueva variable, ya va a ser A más BX1 más CX2. Si tenemos una tercera variable, ya sería A más BX1 más CX2 más DX2. O también esta otra connotación que tenemos aquí en vista, los coeficientes también se pueden identificar en lugar de A, B, C, D en adelante, como B0, B1, B2, B3 hasta BP. ¿Ok? Entonces, si es un modelo de tres dimensiones, digamos, de una variable independiente contra dos variables independientes, una dependiente contra dos independientes, entonces el modelo se vuelve un modelo prácticamente de, de tres dimensiones, un 3D, como que nosotros estuviéramos viendo una perspectiva. Y entonces tenemos alto, ancho y profundidad, ¿verdad? El, el fenómeno se representa en tres dimensiones y el modelo matemático que nos va a quedar es el modelo de una I, o sea, ya no es una línea, sino que lo que nosotros vamos a tener es una lámina, en este caso, que explicaría en mejor forma el fenómeno. Eso es lo que nosotros tendríamos acá. Por ejemplo, si nosotros quisiéramos analizar las ventas de una empresa, por ejemplo, aquí se habla de una empresa que vende productos de jardinería. Y dice que en principio se hizo una regresión simple y ahí se obtuvo una correlación de 0.956 y una determinación de 91.3, quiere decir que el fenómeno se estaba explicando en 91.3%. Entonces las variables eran anuncios contra las ventas.
Para poder explicar mejor el fenómeno, la gerente decidió meter una variable más, y en este caso se ingresa la variable temperatura, ¿verdad? Como son productos de jardinería, la temperatura tiene que ver mucho con la venta de los productos, ¿verdad? Especialmente en un país con climas extremos. Entonces, ahora tenemos tres variables: ventas, anuncios y temperaturas. Para trabajar esto en Excel, se puede hacer en la herramienta de análisis de datos. O sea, ustedes ahí pueden ingresar a datos, análisis de datos, y buscan regresión. Entonces se ingresa la variable Y, los datos de la variable y después ingresamos X. El chivo aquí es que se ingresa X como una sola matriz. O sea, ingresamos las dos columnas juntas. Si ustedes ven, aquí va desde este D2 hasta 10. O sea, se ingresan las dos. Si hubieran más de dos variables independientes, 3, 4, 5, se pueden ingresar todas las variables independientes de un solo. Por eso es que acá las variables independientes deberían de estar prácticamente en columnas contiguas, ¿verdad? Eso sería la idea aquí con esto. Los resultados que obtenemos después de darle acá que teníamos rótulos y le damos a aceptar, nos arroja este resultado. O sea, el coeficiente de correlación sube a 0.98, el de determinación 0.97, y los coeficientes quedarían acá, el A, el B y el C. Entonces sería el modelo general, tendríamos que Y es igual a 86.25 más 8.32 X1, que en este caso serían los anuncios de televisión, más 0.28 X2, que sería la temperatura. ¿Ok? Con el modelo encontrado, nosotros ya podríamos predecir las ventas semanales, especificando, por ejemplo, si el número de comerciales fueran 4, sería X1, y la temperatura ambiental, digamos, fuera de 70, por ejemplo, en X2. Entonces, para pronosticar las ventas semanales, tendríamos como que las ventas va a ser igual a 86.25 más 8.32. Ahora sustituimos el X1 por 4 porque son 4 comerciales, más 0.2877, y el X2 lo sustituimos por 70, y el resultado sería 139.68 miles de dólares. Observen que ahora el modelo ya no tiene una variable independiente, sino que tiene dos variables independientes. Yo podría incluir más variables independientes. Podría llegar a ser un modelo de una dependiente contra 3, 4, 5 independientes. Ahora, cada variable independiente que estoy ingresando debo de tener cuidado con ellas, en el sentido de que, digamos, tengo que ver que no presente lo que se conoce como el problema de multicolinealidad. El problema de multicolinealidad es cuando dos o más variables independientes tienen correlación entre sí. Digamos que en este caso, si las variables independientes están muy relacionadas entre sí, quiere decir que con una que yo meta basta, porque se estarían haciendo estorbo entre ellas, ¿verdad? Entonces, si yo tengo multicolinealidad, es decir, que las variables independientes están muy correlacionadas entre ellas, entonces yo tengo que eliminar una de las dos variables, la que menos explique en Y, ¿verdad? Acá, esto se puede calcular a través de datos. Ustedes ingresan a datos y en análisis de datos piden a una opción que se llama coeficiente de correlación.
Y entonces ahí en el coeficiente de correlación ingresan las 3 columnas de una sola vez y nos tira un cuadrito como este. Entonces, y con x1, este sería, digamos, el coeficiente de correlación. Y con x2 sería esto. Y x1 contra x2 sería 0.80. Los problemas de multicolinealidad lo vamos a ver únicamente entre variables independientes. O sea, si tienen una relación alta entre ellas. Si lo vemos con un 95% de confiabilidad, si está arriba de 0.70, vamos a decir que hay problemas. En este caso, x1 y x2 están arriba de 0.70 y por lo tanto el modelo tiene un problema de multicolinealidad, que es que esta correlación está por encima de los valores críticos y entonces lo recomendable ahí es eliminar una de las variables independientes. ¿Cuál elimino? La que contribuye menos contra Y. ¿Cuál es la que contribuye menos acá? A esta que tiene 0.92, que sería temperatura. Entonces, al final el modelo mejor hay que dejarlo simple, ¿verdad? Y entonces debemos de correr un modelo donde solo tengamos la variable ventas relacionada contra anuncios de televisión, ¿verdad? Muy probablemente se están poniendo anuncios de televisión en función de la temperatura y ahí es donde nosotros podríamos estar teniendo problemas, digamos, de la multicolinealidad. Muy bien. Esto en cuanto a la regresión múltiple, su cálculo es muy sencillo en Excel, ¿verdad? Ustedes pueden calcularlo de una manera muy práctica, podrían calcular más, digamos, si ustedes lo desean. Muy bien. Vamos a entrar a la segunda parte de la unidad de esta semana que tiene que ver con el muestreo estadístico. Habíamos visto en forma general el muestreo viendo que, digamos, una media, por ejemplo, de una población, la podemos representar como, como un intervalo de confianza teniendo la media más menos un error. Y el error estaba en función de el error estándar de la media y estaba en función de la confiabilidad que yo le quería dar. Para esto es importante conocer lo que es el teorema del límite central. Este teorema dice que a medida que aumenta el tamaño de la muestra, la distribución de la media de muestreo se acerca en su forma a la distribución normal, cualquiera que sea la forma de la distribución de la población. Se puede suponer, y esto es lo general, la mayoría de libros todavía habla mayor o igual que 30. Mayor o igual que 30, todo tiende a volverse normal, ¿verdad? Menos de 30, pues yo puedo hacer diferencias, pero más mayor o igual que 30, todo se vuelve normal. Y acá entra en juego esto que es muy importante. Si la muestra fuera mayor o igual que 30, entonces con toda propiedad nosotros vamos a utilizar Z, ¿verdad? Ya sea que conozcamos la variabilidad poblacional o no la conozcamos. Ese es el primer punto. Si n es mayor o igual que 30, entonces nosotros podemos utilizar Z.
Si la varianza poblacional es conocida, ¿verdad? O sea, si conocemos la varianza de la población y esta se distribuye normalmente, o sea, sabemos que es normal, también podemos usar Z, ya sea para n mayor o igual a 30 o n menor o igual que 30. ¿Cuáles son las condiciones? Que conozcamos la varianza de la población, ¿verdad? Y que esté normalmente distribuida. Ahora, si la muestra es pequeña, o sea, menor que 30, y la población se distribuye normalmente, pero nosotros no conocemos la varianza poblacional, entonces hay que aplicar un estadístico que se conoce como T de estudio. ¿Ok? Entonces T de estudio se utiliza para menor de 30 y cuando nosotros no conocemos la varianza poblacional. Y luego tenemos otra condicionante que si la muestra es menor de 30, pero la población no es normal, entonces aplicamos la distribución más general posible que hay, que se llama Chebyshev, descubierta por un ruso, y tendríamos que utilizar entonces Chebyshev. Todo esto tiene que ver con la confiabilidad. O sea, para una confiabilidad con mayor que 30 usamos Z, para menor que 30 usamos T de students y la varianza de la población no la conocemos, y para menor que 30 pero no normal utilizamos Chebyshev. Vamos a ver un ejemplo de cada uno de ellos. Y también aquí hay un punto muy importante. Aparte de la confiabilidad, el error estándar de la media, que nosotros lo habíamos visto en forma general como la desviación partido raíz de n, ¿se recuerdan? Si la desviación estándar de todas las medias la denotamos entonces por este valor, la fórmula general, digamos, que podemos utilizar va a ser la raíz cuadrada de la varianza partido n por n menos n partido n menos 1. N es el tamaño de la población y n minúscula es el tamaño de la muestra. Esto se puede sacar en esta forma, lo podemos sacar de la radical, entonces teníamos la desviación partido raíz de n por esto que se conoce como un factor de corrección, donde tenemos que esto es la raíz de n menos n partido n menos 1. Ahora, hay una condicionante aquí importante. Si la muestra en relación a la población, o sea, el tamaño de la muestra en relación al tamaño de la población es menor de 0.05, es decir que la muestra es pequeña, nosotros podemos simplificar la fórmula quitándole el factor de corrección. Entonces nos quedaría que el error estándar de la media solo sería la desviación partido raíz de n. ¿Por qué? Porque la raíz de n menos n partido n menos 1 tiende a 1, ¿verdad? Y entonces se generaliza en esta forma, como lo habíamos visto en el curso anterior. Muy bien, vamos a ver aquí un ejemplo. Si nosotros tenemos un tamaño de muestra de 100 y la población fuera de 2.500 elementos, la media de la muestra es 68 pulgadas y la desviación 2 pulgadas. Queremos calcular intervalos de confianza para la media poblacional, viendo confiabilidades del 68.27, 95.45 y 99.73. Primero veo cómo voy a hacer yo mi cálculo del error estándar de la media, esta primera parte de acá. Para chequear cuál fórmula vamos a utilizar, divido la muestra entre la población. Entonces esto me daría 100 partido 2.500 me da 0.04.
y eso es menor de 0.05. ¿Se recuerdan que dijimos que si era menor, podemos utilizar la fórmula general sin el factor de corrección? Entonces, por eso es que aquí lo tenemos sin el factor de corrección, la desviación partido raíz de n, y este resultado sería 2, la desviación, partido la raíz cuadrada de n, que es 100, y el error estándar sería 0.2. Si recordamos, en la primera estadística veíamos que para el 68.27% Z vale 1, para el 95.45 vale 2 y para el 99 vale 3. Entonces tendríamos nosotros que, digamos, por ejemplo, para la B, 68 más menos 2, que es el Z para 95%, 95.45, multiplicado por el error estándar. Entonces el intervalo de confianza debe presentarse como 67.6 hasta 68.4. O sea, se está moviendo 68 más menos esta expresión que sería 0.4, ¿verdad? Si le resto 0.4 a 68 me da esto. Y si le sumo, tengo esto. Muy bien, esto es con Z porque tenemos más de 100 datos, más de 30 datos. Yo en este caso tengo 100 datos. Entonces, al tener 100 datos en la muestra, es mayor que 30 y lo trabajaríamos con Z. La clave es esta de acá. Aquí estaríamos utilizando el estadístico de Z. Recordemos que las confiabilidades más comunes que se trabajan sería más menos 1.96, ¿verdad? Para el 90% es 1.645 y para el 99% es 2.575. Para eso, nosotros tendríamos acá que las confiabilidades entonces se estarían representando por estas setas. Esas son las confiabilidades más comunes, 90, 95 y 99. Recuerden que si no se dice lo contrario, la más común debería de ser 95%. Muy bien, ahora, si esto cambia y digamos nuestra distribución es menor de 30 y no conocemos la varianza poblacional, sino solo la de la muestra, o sea, la desviación estándar de la muestra, como en este caso, si nosotros tendríamos una muestra de 10, una población de 150, y tendríamos que la muestra arrojó 145 libras y la desviación 2 libras, debido a que la desviación es de la muestra, sí es normal, pero es menor de 30. O sea, esas son las tres condiciones para escoger utilizar. ¿Verdad? Entonces ahí nosotros utilizamos TestStudent. Como n dividido n es mayor de 0.05, porque nos da 0.066, ¿sí? Entonces vamos a tener que tendríamos la fórmula completa con el factor de corrección, y entonces tendríamos la varianza partido raíz de n, que n es 10, por la raíz cuadrada de n menos n partido n menos 1. N mayúscula es la población, 150, menos n que es la muestra, partido n menos 1. El resultado del error estándar es 0.613. Y para leer TestStudent, vamos a ir a una tabla especial. Esa tabla la tienen ustedes en las tablas estadísticas. Si no estoy mal, en la hoja número 3, ahí tienen ustedes la tabla de TestStudent, que sería esta que tenemos acá, ¿sí? ¿Y cómo leemos la tabla?
La tabla de t-student siempre se lee el tamaño de la muestra menos 1 y lo vamos a ir a ver para la confiabilidad que queremos. Aquí, en este caso, como prácticamente estaríamos hablando de dos colas, si yo quiero, por ejemplo, un 95% de confiabilidad, ¿verdad? Que es el por default. ¿Cuánto nos queda de cada lado de la cola para el 95%? 2.5. 2.5. Entonces, yo voy a leer en 0.025 y en n-1, o sea, 10 menos 1. Entonces, el valor de t de student es este que tenemos aquí, 2.12 centímetros. Es el que tenemos en esta parte de acá. ¿Ok? La diferencia con el anterior es que ahora usamos t de student porque n es menor que 30 y porque no conocemos la desviación estándar de la población. Muy bien, y la tercera sería usar Chebyshev. Esa se expresa como K. ¿Bajo qué condiciones dijimos que vamos a usar Chebyshev? ¿Cuándo dijimos que vamos a utilizar Chebyshev? Cuando no se distribuye de manera normal. Normal. Cuando no es normal y cuando es menor que 30. Entonces, miren, en el ejemplo parecido al anterior, solo que dice que ahora es no normal, n es 10. Ya teníamos el cálculo aquí de la desviación estándar que era 61.30 y lo que vamos a cambiar es el t de student. ¿Sí? Entonces, lo vamos a cambiar por k. ¿Sí? Y la forma de hacerlo es que se expresa que 1 menos 1 sobre k al cuadrado sería la probabilidad que nosotros tenemos. O sea, si tenemos un número k mayor o igual que 1 y un conjunto de observaciones x, dice que por lo menos 1 menos 1 sobre k al cuadrado se encuentran acá desviaciones estándar de la media. Entonces, si yo quiero ver 95%, ¿verdad? Entonces, yo tendría que despejar acá, ¿verdad? La expresión general es 1 menos 1 sobre k al cuadrado. Entonces igualo el 95%. Lo igualo a 1 menos 1 sobre k al cuadrado. Y lo que tengo que despejar es el estadístico k. Entonces si paso este 1 para acá, ya me queda 0.05. Le cambio signo a los dos. Y entonces aquí me queda 1 sobre k al cuadrado. Si yo quiero pasar el k al cuadrado para este lado, entonces 0.05 pasa aquí dividiendo, y k va a ser igual a la raíz cuadrada de 1 sobre 0.05. O sea, si yo tengo k al cuadrado aquí y quiero k, le tengo que sacar la raíz cuadrada de esta expresión, y ese es el valor de 4.47 que colocamos acá, ¿verdad? Les coloqué también una tabla que aquí hay un valor aproximado, no es el exacto, pero ustedes pueden buscar la probabilidad y encuentran el valor de K más probable. O sea, para 0.95, el más cercano es 4.5, que simula mucho este 4.47. O sea, dejar 4.5, 4.47, estamos dentro de los valores muy cercanos. Muy bien, entonces el muestreo estadístico para presentar los resultados, sobre todo ustedes que van a trabajar en área financiera y van a tener probablemente muestras pequeñas, tengan el cuidado de que si no conocen la varianza de la población y es menor que 30, tienen que usar t-student. Y si consideran que los datos no son normales, deben de utilizar Chebyshev. Muy bien.
Sí, tendríamos que prácticamente este es el contenido de esta semana en una forma muy resumida. A ustedes tienen ahí los videos para que puedan apoyarse y quisiera un par de recomendaciones. Por favor, vean bien los videos antes de hacer sus tareas, ¿verdad? Los videos están muy amplios. Cualquier duda, pues ahí podemos apoyarles. Nelson, o estoy yo también. Y les quiero encargar que se presenten en el foro de la cafetería. Es importante mantener una relación. Y en este momento me gustaría que encendiéramos cámaras para reconocernos, para saludarnos, y si alguien pues tiene alguna duda puntual, con mucho gusto estoy a la hora. Doctor, solo Sí, claro. una pregunta. Yo la Su sonido verdad no está... tuve la oportunidad como de... Es su internet. No Sí, no se escucha. escucha. Alguna No. estadística uno. si quiere lo pone en el chat porque no se le escucha, No, claro. Hay problema no con sé su si me... internet. A lo mejor si prueba quitar el video para que pueda transmitir aunque sea Ok. solo la voz. Quita el video, Ok. claro. Sí, solo le preguntaba si es posible tener acceso un poco al material de la estadística 1, ante todo en lo que era Z, para poder refrescar un poquito ciertos puntos. Pero ¿Usted llevó la estadística 1? sí, yo la llevé con usted, pero no tengo, o sea, los videos de la estadística 1 ya no tengo acceso, porque como ya no tengo esa clase. Entra a clases expiradas, ahí está. Ah, ok, muchísimas gracias. Puede entrar a clases expiradas. Donde dice cursos actuales, busca la opción de clases expiradas y ahí pueden encontrar todo. Pero si no, con mucho gusto le facilito lo que necesite, pero ahí lo pueden encontrar. Básicamente era lo de la tabla de Z, cómo buscarla, porque la verdad es que todavía me costó Ok. el relacionarlo. Ahí está el video. Ajá. Ok, muchas gracias. Muy bien. Edita pregunta que si tenemos todas las condiciones para que la varianza a calcular sea con n partido n mayor que 5%. Pero no conocemos el tamaño de la población. No, si no se conoce el tamaño de la población, en definitiva tienen que usar la fórmula general. O sea, la de solo la desviación partido raíz de n. Tenía otra duda con respecto a cómo extrapolar los datos que obtenemos de la muestra para la población. No sé si hay videos sobre eso. ¿Cómo así para extrapolar? Disculpen. Cuando nos preguntan sobre el rango de donde se Sí. encuentra la Sí, media. está en la clase número, ¿qué? En el video número 3. Ok, gracias. En la tercera clase. Muy bien. ¿Alguna pregunta adicional? No por el momento, muchas gracias. Ok. Bueno, sí me agradaría que enciendan videos. Me siento así como abandonado aquí. ¿Por qué solo yo? ¿Por qué solo yo? Los que puedan. Ahí está Daniel, Isabel, Edita, muchas gracias, Andrea. Por lo menos para despedirse, aunque estén ahí entre la cama, no se preocupen. Jorge, muy bien, Jorge. Yo creo que si logramos prender la cámara vamos a entrar al café, ¿va? Sí, a la cafetería. Doctor. Ahí se toman un cafecito virtual, ¿ok? Sí, adelante. Gracias, buenas noches. Nuevamente les saluda Luis, solo con una consulta. Veo que en las tareas hay 2 actividades, pero veo que la actividad que aparece en el contenido solo aparece un archivo. No sé cómo dividimos ahí las tareas para subirlas, como hay que subir la actividad 1 y la actividad 2.
Así, están en la sección de tareas, tienen ahí el formato con las preguntas específicas. Ok, sí, como le comento que solo vi un archivo adjunto de Excel, pero Ajá. veo que para subir tareas hay actividad 1 y actividad 2. Hay dos archivos de Excel. Hay dos archivos, actividad Ajá. 1 y actividad 2. Métete a la clase en donde está el material, ahí aparecen por separado. Sí, ahí están. Ajá, ok. Ok, lo voy a revisar. Gracias. Vamos a revisarlo entonces. Sí. Bueno, entonces El si no hay... doctor- Sí, No, solo tal vez lo que pasa es que no habíamos entrado a cafetería porque venimos de estar trabajando con Classroom. Entonces, ahí como que se nos desacostumbró la forma de trabajar GES. ok. Estamos regresando a GES, entonces... Ahí hay un foro que se llama Cafetería para que nos presentemos. Y si ustedes quieren comentar algo especial y que podamos compartir ahí, sería interesante. Ok, gracias. Sí, el link de la grabación de hoy se los estoy compartiendo el día de mañana. Gracias, licenciado. Ok, gusto de saludarles entonces. Nos vemos entonces la próxima semana, ¿verdad? Recuérdense que las tareas se suben domingo. Hay un foro ahí para interactuar también, aparte un foro por la unidad. Entonces queremos conocer sus puntos de vista. Entre más críticos sean, mejor, ¿verdad? Así que les agradezco. Estamos a la orden. Feliz noche. Nos vemos la otra semana a las 7 de la noche. Buenas noches a todos. Buenas Feliz noches a todos. Feliz noche, doctor. Noches. Feliz noche.